Hola a todos, queremos darle la bienvenida a su programa Charlas que Educan. Hoy tenemos un episodio muy especial porque estamos celebrando el Día del Maestro y queremos honrar con gratitud la vida de cada uno de esos maestros que día a día se despiertan para hacer esa labor tan importante en la formación de las generaciones. Hoy estoy acompañado de Eli. Hola Eli, ¿cómo estás? Bien, qué bueno compartir este espacio contigo también. Y bueno, tenemos una invitada súper especial, pero seguro que ahorita vamos a contar quién es, pero es muy lindo compartir contigo y sobre todo festejar, celebrar, recordar, reconocer a todos los maestros que seguramente han pasado por nuestra vida y que siempre están ahí presentes, enseñándonos y formando. Bien, hoy tenemos un programa muy lindo porque vamos a hablar de cosas relevantes, importantes en medio de lo que es el contexto de Charlas que Educan. Este es un programa que siempre lo hemos dedicado a hablar sobre temas de educación cristiana, ¿no? Y pues nuestra audiencia hoy en especial son los maestros. Es el objeto en parte de por qué hacemos este programa. Y vamos a hablar acerca del desafío, el papel que enfrentan los maestros en medio del tiempo y lo que implica educar las generaciones en la actualidad, ¿verdad? Sí. Entonces, hoy tenemos, como dice Eli, una invitada muy especial, muy importante. Ella viene desde Paraguay, pero bueno, yo te voy a dejar para que tú hagas la apertura, la presentes y podamos conocer un poquito de quién es ella. Muy bien. Estamos aquí con Alicia Volpe desde Paraguay, pero hoy compartiendo con nosotros en los estudios en Colombia. Así que qué rico estar contigo. ¿Cómo te sientes hoy? Wow, muy honrada de poder estar acá con ustedes, Omar, Eli. Qué privilegio poder compartir estos micrófonos y poder no solamente estar presente en Colombia, aquí en Bogotá, que me encanta hasta ahora todo lo que vi y todo lo que saboreé, hermoso. Qué bueno. Así que qué honor de parte del Señor para mi vida poder estar aquí con ustedes, sus hijos. Qué bueno, estábamos ahorita, bueno, ¿y cómo quieres que te presentemos? Y creo que hay cosas muy lindas, ¿no? De la presentación hoy de Alicia, porque muchas veces nos referimos, bueno, soy maestro, estudié esto, trabajo en esto, pero empezamos diciendo mamá, ¿cierto? Sí. Esposa, vecina, y qué lindo, ¿no? Porque creo que esa es la importancia y creo que Jesús como buen maestro nos enseñó que somos esas personas que impactan en todos sus escenarios, y eso hace un maestro. Y qué lindo, también nos contaste que haces parte del equipo de AXI y Conosur, trabajando por la educación en esa parte del continente. Sí. Y qué rico poder tenerte acá porque creo que es una oportunidad muy linda porque no solamente vamos a hablar con un maestro que está detrás del aula, sino un maestro que ha entendido la posibilidad de impactar con lo que aprendió, pero muchas áreas más, ¿no? Tú nos decías que haces parte de ese equipo de AXI para apoyar a Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, sí, Uruguay también, Sí. con todo lo que son servicios académicos. Y qué rico porque seguramente desde tu experiencia puedes apoyar hoy. Estábamos hablando de, bueno, ¿cómo llamamos este podcast? Y dijimos, vamos a decirle lo que callan los maestros. Pero no vamos a hablar de algo más, pero pensamos en eso porque hay muchas cosas que seguramente ustedes ¿Cuántas viven cosas callan detrás los del aula. maestros? Muchas. Viven detrás del aula tantas cosas que tal vez uno como alumno no nota, no se da cuenta y qué lindo. Era una de las primeras preguntas de pronto que teníamos para empezar este podcast. Bueno, pero no sé si quieras decir algo más de ti. ¿Quieres que sepamos algo más? Sí, cuéntanos un poquito más porque en medio de lo poco que habló Eli, yo creo que hay otras cosas más en las que Dios te ha permitido servir. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, realmente yo inicié, yo me gradué del colegio secundario en el año 99 y en ese tiempo yo recibo una llamada de una persona muy allegada a mí donde me dice, ¿tú sabes inglés? Y yo sí, toda mi vida estudié inglés desde los 8 años. Y me dice, ven, porque estoy abriendo una escuela y quiero que me enseñes inglés a los niños. Entonces yo dije, por supuesto, yo sé inglés, lo sé bien, toda la vida lo estudié, viajé, me fui, me preparé y dije, bueno, yo acababa de terminar el colegio, ya ingresé a la universidad de Derecho, porque también soy abogada, aparte de maestra, y voy a la escuela esta, entro al aula y les pregunto a la directora, le digo, bueno, ¿qué grado me van a dar? Y te vamos a dar preescolar y jardín de infantes. Y yo dije, lo más fácil, lo más bonito. Supuestamente. Entro al aula
Y yo empiezo con hello, how are you? Y los niños me quedan mirando. Y yo dije así, no duré ni 3 horas. Wow. Salgo, termina ese día y le digo a la directora, muchas gracias por la confianza, pero espérame unos años, me voy, me preparo para ser maestra y luego regreso. Wow. Eso fue algo que a mí me impactó. Porque una cosa es saber y otra totalmente difícil es enseñar lo que uno sabe. Entonces, cuando tú me preguntas qué anécdota tienes, yo siempre jugaba a que era maestra, de niña. Y las botellas de bebidas de vidrio que mis padres tenían de su negocio eran mis alumnos, y mi pizarrón y mi tiza. Pero cuando llego a ese lugar sin preparación, me doy cuenta Wow. de que no es lo mismo jugar Claro. y creer saber que, sin embargo, tener estrategias de poder enseñar a esos niños que están en aula. Wow, qué tremendo, qué lindo ese comienzo. Ahora, vamos a ir profundizando en la medida que charlemos en este tiempo, en este episodio. Háblame un poquito antes de ir hacia la línea de lo que vamos a conversar en este episodio. Desde Axi Cono Sur, ¿qué haces? Ya me hablaste de tu experiencia, más o menos, cómo te iniciaste en este mundo de lo que es la enseñanza y como educadora, y yo creo que a partir de ahí has vivido un proceso, ¿cierto? Sí. Pero antes, en medio de la presentación de lo que Eli comentó, cuéntanos un poquito actualmente qué haces desde Axi Cono Sur. Bueno, yo estoy ahora mismo trabajando en Axi desde el año 2022. He estado en colegios hasta el 2022, sí, justamente. Y cuando he estado involucrada con Axi, no solamente desde la cosmovisión bíblica y con todo lo que ellos ofrecen, sino que cuando yo ingresé nuevamente al sector educativo en el 2013, yo siempre hablo de una segunda conversión. Una cosa es conocer a Cristo, otra cosa es tener una pedagogía humanista y otra cosa es tener una pedagogía redimida por la cosmovisión bíblica. Wow. Y cuando yo conocí a Axi profundamente en el 2013, empecé a leer y dije, wow, o sea, yo he perdido mi tiempo, sin embargo es aquí donde tengo el mayor impacto, que no solamente va a ser por un periodo, sino que va a ser eterno. Entonces, cuando yo llego a Axi, ya los conocía de esa parte, pero una cosa es estar del otro lado cuando tú vas y visitas. Nosotros visitamos colegios, asistimos a los maestros, damos jornadas de entrenamiento a los maestros, a los directivos, al liderazgo educativo. Es otro ambiente en el sentido de que hay mucha necesidad, porque el maestro a veces se siente solo, pero muchas veces no pensamos en que el líder y el director de una escuela se siente mucho más solo. Claro. Entonces, es importante no solamente hablar, sino que dar un espacio donde ellos puedan conectar de que, Eli, tú eres directora de un colegio, ¿tú tienes estos inconvenientes con estos padres? Sí, ¡ay, qué gusto verte! Entonces, compartimos, se identifican, entonces Claro. comparten, y es como lo que dice la palabra, de llevar las cargas los unos de los otros. Entonces, nosotros desde Axi abrimos ese espacio para que ellos puedan recibir la información correcta, en el sentido de que estamos teniendo a los niños de lunes a viernes más de 5 horas diarias, y muchas veces el mayor impacto se produce en aula que en la casa. Entonces es un tiempo donde queremos no solamente entrenar, fortalecer a las escuelas cristianas, sino dar herramientas de sobrevivencia para este tiempo que le toca vivir al liderazgo educativo y al maestro. Genial. O sea, en Axi como que se te dio la plataforma desde la cual esa necesidad que habías visibilizado de los maestros, los directores, pues digamos como que encontraste un canal para llegar y atender esas necesidades. Pero mira qué lindo. En medio del proceso, de lo poco que hemos hablado, cuando te iniciaste como maestra, que de pronto te quedó allí ese deseo, ese desafío de querer proyectarte a tu formación y poder estar a la altura de estar allí en un aula de clase, ¿no? Exacto. Frente a lo que estás haciendo hoy. Pero cuéntanos un poquito, Alicia, acerca de cuándo recibiste esta vocación, o sea, maestra de que fuiste, que enseñabas. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno,
Yo enseñaba empecé enseñando inglés Ujú. como segunda lengua en un instituto de formación de inglés, básicamente. Pero mira lo que pasó, Marieli. Siempre yo decía, en ese lugar que iba a enseñar, porque yo veía a mis colegas todas muy agotadas, porque venían del colegio y luego enseñaban en este instituto de inglés. Y yo les decía, nunca voy a enseñar en un colegio. Nunca, porque para terminar así como te veo a ti, no. Y llegó un momento cuando Dios me abrió muchas puertas, hice muchas cosas en varios ámbitos laborales, pero llegó un tiempo donde Dios me habló y me dijo, todo lo que has pasado y todo lo que te has preparado y todo lo que yo he permitido es para este lugar al que te quiero llevar. Ujú. Y ahí fue en el 2013 cuando Dios me lleva, me saca de donde estaba y me mete a un segundo grado. Ujú. A un segundo grado donde impactó mi vida. Y uno dice, pero ¿cómo? Si uno está allí para impactar al niño, Ujú. para impactar al Ujú. estudiante. Ujú. Es que la enseñanza es una doble vía, Omar. Wow, Es sí. dar y recibir. Ujú. Esos niños ya graduados el año pasado no sabían que estaban cambiando y transformando mi cosmovisión. ¿Por qué? Porque una cosa era, yo sabía todo lo que estaba en los libros, pero otra cosa era tener el carácter de Cristo reflejado en mis Wow, reacciones, sí. lo cual es otra cosa Ujú. totalmente distinta. No me acuerdo más la pregunta que me has hecho. Dime de vuelta. ¿Cómo llegué? Bueno, Sí, sí, ¿cómo recibiste Que esa fuiste vocación? Pero mira profesional. que en medio de la Qué tremendo, experiencia nos sí. damos cuenta y, cómo Dios te y puso esa semilla ahí sí, de es la que educación. yo nunca quise, fíjate lo interesante, porque cuando yo decidí qué estudiar, em, siempre dije, no, yo quiero relacionarme con personas. Soy buena en hablar y en relacionarme, entonces yo tomé ese rumbo. Pero cuando Dios me llevó a un colegio, a estar en aula, más de 6 horas, con un mismo grupo de estudiantes, en esa entrevista no me habían avisado que yo ya era la cuarta maestra de ese grado. Wow. O sea, así de difícil O era. sea que era el grado. Claro. Y fíjate, porque cuando yo entro y digo muy bien, me remango así, como todos los maestros que estarán escuchando, dicen que esto es un pedazo de torta, esto es muy Claro. fácil. No me va a quedar grande. No, por favor, he lidiado con cosas más difíciles, por favor, estos 20 y tantos niños aquí, todos bien alineados. Pero no, porque cada niño traía una experiencia familiar y un contexto Claro. social, espiritual, emocional diferente. Y esa combinación de esas muchas veces no es la mejor. Sí, claro. Sí. Entonces ahí es el rol del maestro de poder permear y balancear. Ujú. Y mira, ya yo en enero 2013, que es un calendario diferente. En junio terminaban las clases y como te dije, nadie me dijo que yo era la cuarta maestra. Empecé a preguntar qué pasó con las 3 anteriores. Y llega marzo, abril, y yo tengo ya el peso del grado, y yo me estaba yendo a decirle a mi directora académica que iba a renunciar. Y fíjate, cuando me O estaba sea, la yendo, quinta. la quinta que iba a renunciar, como estaba yendo a la oficina, me habla el Espíritu Santo y me dice, ¿cómo que te estoy entregando mis ovejitas Wow. y no las puedes cuidar? Wow, qué tremendo. Y allí te puedo decir que ese fue el momento cumbre, donde dije, es aquí donde Dios me quiere. Amén, qué lindo. Entonces retorno al aula y déjame cerrar con esto. Y me habla uno de mis estudiantes y me dice, Mrs. Volpe. Y yo, yes. Are you gonna leave us? ¿Nos vas a dejar tú también? Ujú. Wow, qué Es que tremendo. ellos, ya es que el Claro. alumno, el estudiante sabe cómo está su maestro. Sí. El estudiante percibe, y muchas veces nosotros creemos que el estudiante no se da cuenta de nada. El Wow. estudiante sabe cuándo te has ido a la peluquería, cuándo te has cambiado, si es que te bañaste o si traes la misma ropa del día anterior. Sí. Ellos saben. Y esa pregunta fue el mismo Dios hablando a través de ese niño. Wow. ¿Y cuántos niños hay que esperan todos los días recibir a sus maestros Claro. con ese carácter de Cristo? Que no es fácil. Wow, qué tremendo. Y mira, me ayuda a entender en parte, quizás, y díganme ustedes, hay maestros que reciben su vocación antes de, y por eso van a una universidad, se forman y demás, eligen incluso, no sé cómo se hacen en la educación, qué tipo de materia van a dictar, etcétera, de acuerdo a sus habilidades.
Pero yo creo que en lo que tú me estás diciendo, creo que Dios te confirmó esa vocación en medio de esa experiencia, ese desafío que representó ese grupo que te dejaron. Sí, Y qué lindo eso, porque creo que es importante que los maestros que nos escuchan, más allá de la expectativa que tienen antes de salir de su universidad y de pronto pensar en dónde es el escenario para ejercer, sí, piensen en realidad quién los llamó a esto, exacto. ¿verdad? Sí, Y la implicación que tiene, porque al final lo que tú dices, los niños te están viendo, te están midiendo, entienden tu lenguaje aunque tú no les digas nada, sí, ¿cierto? sí. Y aunque tú no les digas nada, ellos están, no sé, percibiendo o más bien tú les estás transmitiendo un mensaje muy claro de Sí. yo estoy dispuesta a pagar el precio por ustedes y demás. Ahí es Ahí donde está. yo veo cómo se pone a Sí. prueba ese llamamiento, Sí, podría ser, o esa sí, vocación de sí. ser maestro. Y qué tremendo, Sí. porque en lo que nos has contado veo 3 cosas muy importantes. Hay que tener la vocación, la preparación, Sí. pero también involucrar el corazón. Que yo creo que Totalmente. muchas personas pueden decir, tengo la vocación. Mi abuelita fue una maestra de vocación, o sea, Dios la llamó, tenía vocación y corazón. En ese tiempo tal vez no preparación, porque no habían universidades, pero estaba la vocación y el corazón. Pero no podemos ser solamente maestros de vocación sin preparación. Así También mismo. tenemos que prepararnos, pero no sirve ser un maestro con vocación, preparación sin corazón, porque no podemos transmitir finalmente el llamado que Dios nos ha hecho al ir e impactar, porque finalmente es lo que hace un maestro. Y yo creo que todos Totalmente. hemos tenido un maestro que podemos recordar, Sí, que impactó nuestra vida para bien, sí. y también algunos que impactaron no tan para bien, que Sí. quisiéramos olvidar Que también. nos han dejado lecciones que hemos aprendido. Sí, así es. Fíjate que en ese tiempo, como les digo, yo empecé de nuevo, o sea, yo me fui a la universidad. Cuando había dejado aquel preescolar y jardín, fui a la universidad, estudié para ser maestra, estaba preparada para ser maestra, tenía ya 8, 9 años de estar en aula. Pero es otra cosa cuando tú traes a Cristo a tu aula. Es otra cosa cuando tu pedagogía está redimida por la cosmovisión correcta, donde tú ves a ese niño, que ese niño va a ser un futuro jefe de familia, un futuro empresario, un futuro político, un futuro ciudadano que va a tomar decisiones. Entonces, la toma de decisiones que aprende de los adultos cercanos es lo que ve del maestro, de sus padres. Entonces, qué importante es que podamos nosotros comprender de que, así como dijo Eli, cuando José fue llamado, a José lo llamaron porque tenía el don de interpretar sueños, pero él permaneció en ese llamado de ese sueño que tuvo porque él tenía el talento de administrar bienes. Entonces, qué importante es saber que somos llamados, pero que tenemos que desarrollar el talento que Dios nos entregó. Entonces, luego de ese segundo grado pasé a middle school, lo que es sexto, séptimo, octavo, y luego secundaria, que son los más grandes. Okay. Enseñé antropología social, investigación social, filosofía, todo lo que tenga que ver con armar y construir cosmovisión. Y fíjate, te doy un ejemplo de cómo simplemente, siempre digo esto en todos los lugares que voy. El estudiante te mira, te observa, y es importante que el maestro le pregunte qué piensa. Seguro muchos maestros dicen, ay, yo no quiero saber qué piensan mis alumnos. Es que no piensan nada. No, sí piensan. Ellos piensan algo. Lo que pasa es que están buscando adultos seguros a quien contarle lo que piensan. Wow. Entonces, yo recuerdo un episodio, siempre, todas mis clases, nosotros dábamos el contenido y siempre yo les abría canales para que ellos puedan dejar una opinión. Y les decía, yo no voy a juzgar tu opinión, no voy a calificar tu opinión, pero tienes que tener una opinión. Es importante que sepas opinar. Entonces ellos mandaban un correo al terminar la clase, y una vez un estudiante me manda un correo y me dice, profe Volpe, hoy fue muy buena la clase, pero lo que más me sorprendió es que cuando el proyector del aula no funcionó, no te enojaste. Wow. Carácter. Carácter. Eso fue otra vez, una segunda vez, donde yo dije, wow, qué importante es que podamos comprender que lo que nosotros estamos dando es todo nuestro ser.
todo lo que contenemos. Y eso es algo que muchas veces es un desafío para los maestros, porque el maestro quiere como ¿cómo se dice? Compartimentar, o sea, de hacer divisiones. Ujú. Sí. Es decir, no tener esa visión integral de Ujú. que no, yo voy y enseño contenido. Ujú. No, tú vas y enseñas tu vida. Claro. Tú Ujú. vas y enseñas lo que tú eres. Compartes tu conocimiento, pero realmente lo que impacta es tu manera y cómo aplicas lo que Es lo sabes. que tú eres. Claro. Mm. Es lo que tú eres. Bueno, esto me lleva a una pregunta que me surgen en la medida que vas hablando, me surgen muchas cosas que quisiera preguntarte, porque sé Sí. que son cosas relevantes en medio de lo que es la labor de un maestro y sobre Sí. todo que creo que esta es una gran oportunidad para que los maestros que nos escuchen también se sientan identificados contigo. ¿Cuándo entendiste? Mm. Porque yo creo que eso es algo de una Es un sensibilidad proceso. personal. ¿Cuándo Sí. entendiste que tú estabas en un aula para dar más que un concepto intelectual? ¿Cuándo viste la necesidad de empezar a ver a esos chicos, no solamente como cabezas que iban a recibir una información y iban a ser Exacto. preparadas Sí. para un ámbito específico de la vida en cuanto al conocimiento? ¿Cuándo viste un escenario donde tú como persona te podías invertir para la formación de su vida? O sea, ¿qué te llevó a pensar esto es necesario también hacerlo? Es que el enseñar, o sea, el ser maestro es netamente relacional. Una de las cosas que yo he visto con los años y una de las cosas que yo misma pasé es que cuando nos ponemos barreras, es decir, no, yo me voy, cumplo con mi contenido, le digo hola a mi coordinadora, me vio el director del colegio, nos vemos, se acabó, cierro, me voy. Ahí no estamos entendiendo. Que yo creo que hay muchos maestros así, ¿verdad? O sea, Sí, también es una realidad, claro, es una ¿cierto? realidad. O simplemente vengo por el cheque de fin de mes, o simplemente era lo que me tocó hacer, es decir, o tenía que estudiar una carrera. Bueno, en realidad yo nunca quise ser maestro, era lo que tenía a mano. Pero wow, o sea, si podemos comprender, o sea, el maestro tiene que tener olor a lucha. Wow. Somos, y siempre, hace poco dije esto, somos lo que decidimos ser al ingresar al aula. Wow. Es decir, ese niño probablemente va a ser la única Biblia que pueda leer a través de tu vida. Wow. Ese adolescente probablemente va a ser el único adulto a quien le quiera hablar y contarle, mira, me siento así, profe. Y qué importante es poder abrir ese espacio relacional como maestro. Es cierto, muchas veces estamos sumidos en roles administrativos, de carga de calificaciones, de lecciones, pero cuando preparamos la lección, yo pregunto a los maestros, ¿oramos por esa lección que preparamos? Tú me preguntaste, ¿cuándo comprendiste que era más que simplemente dar contenido? Cuando un adolescente, cuando un estudiante mío vino y me dijo, profe, ya no quiero vivir. Wow, Dios. Eso fue muy difícil. Y no solamente, y era el mayor, el hermano mayor, que también el hermano menor fue mi alumno en segundo grado. Las dificultades que ellos pasan, muchas veces nosotros pensamos, ay, tienen que saber. Ellos tienen que saber. Y decimos, ¿cómo no entienden? ¿Cómo no comprenden? Es importante que el maestro primero comprenda qué generación está teniendo en su aula. Y yo recuerdo una vez un maestro que me dijo, no, ellos tienen que venir preparados y listos para aprender. Y yo te pregunto, Omar, Eli, ¿cuántas veces tú te fuiste preparado y listo para aprender al aula? No. Nunca. Ay, tengo que ir. O sea, tú estás lidiando con Claro. falta de motivación. Sí, claro. Estás lidiando con falta de autoestima, estás lidiando con padres ausentes que están allí pero que no están. Estás lidiando con muchos factores exógenos que están en tu aula. No solamente es el problema de llegar al contenido, sino que es el problema de poder llegar al corazón y a la mente de ese estudiante que está allí. Wow, tremendo. Es difícil. Sí. No voy a decir que fue fácil, yo lloré mucho. Porque al final son vidas. Son vidas. Son vidas. Son familias. Y una de las preguntas que me habían pasado decía, ¿has tenido estudiantes difíciles? ¡Uy! ¡Muchos! Pero así también, fíjate, en ese segundo grado que, como digo, que me impactó, yo estaba enseñando
en historia y estábamos hablando de una figura muy prominente que es Martin Luther King y la historia de que fue asesinado. Y fíjate cómo me lanza una información un estudiante. Sí, él murió así también como mi mamá murió. Wow. En medio del aula, ¿tú qué haces? Y yo dije, Señor, ¿qué hago? Nadie me había dicho que ese niño había pasado un trauma porque perdió a su madre cuando él tenía una edad muy corta. ¿Y sabes en qué día perdió a su madre? En el día de su cumpleaños. Por eso es que era tan relevante. Y yo te hablo de uno solo de esos 18 que tenía allí. Todos tenían historias de familias con disfuncionalidad emocional. Pero ese momento, uno tiene que ser, o sea, hay momentos que el maestro pasa y el estudiante lanza información, lanza contenido de lo que él piensa. Y yo trabajo mucho con los maestros en ese sentido. Les digo, miren, ahora mismo el estudiante tiene dos cosas. O te cuenta todo o no te cuenta nada. Ujú. Y cuando te cuenta, no le des con el bibliazo, no le des con la vara, sino que deja que te hable. Entonces, eso es la clave de ser un maestro que impacta, un maestro que está presente. Y también otro punto que siempre digo es saber que no somos los padres de esos niños. Ujú. Porque también veo muchos maestros desgastados, Claro. con un nivel de quemado, con burnout tremendo, que, ay, la pandemia, sí, la pandemia, todos hemos salido, bueno, no Y sé aún cómo eso yo llegamos. creo que afecta, Sí. incluso ya al regresar a casa se convierte en una Sí. carga además. Mira, o sea, el índice, ahora mismo hay un índice muy alto desde AXI. Nosotros somos conscientes de que el índice de deserción de maestros y de líderes educativos es muy alto. Ha aumentado. Durante la pandemia empezó, pero post pandemia ha aumentado a un nivel mucho más alto. Pero no es algo que, por ejemplo, tú me dices, Eli, bueno, yo me doy una pausa a la enseñanza. No, es que tú me dices, Eli, Nunca yo nunca más vuelvo al aula. Ujú. Entonces, eso es un factor, y podemos hacer quizás otro podcast en otro momento, de los factores detrás de esa toma de decisión de un maestro. Pero, ¿cuál es la clave que mantiene al maestro en aula? El saber que en algún momento va a haber frutos de lo que sembró. Ujú. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir, Omar. Y yo creo que algo importante es, porque yo creo que nos pasa a los que somos pues papás o a los pastores o todos los que tenemos personas al lado, queremos tal vez que se produzca un fruto, ¿no? Y hay una parte que hacemos nosotros, otra muy clara que va a hacer el Señor. Yo creo que es algo importante para los maestros entender que ellos no son quienes cambian vidas, pero son la No. herramienta que Dios usa Sí. Así para es. ese cambio, ¿no? Porque lo que tú Sí. dices es verdad. Tal vez yo te escucho y yo digo, wow, 18 chicos diferentes. Y si tienes 3 salones, son ya no 18, 18 por 3. Sí. Y guardar el corazón de todos y saber cómo escucharlos. Y aparte de todos los conflictos también que vive pues un maestro en su vida personal con sus propios hijos, que tal vez no Exacto. están en su salón, Sí. sino en otro salón con otro Tu maestro, realidad generando familiar, otra realidad. matrimonial, Pero wow, sí o sí, son yo pienso muchas que es cosas. aprender a tomar eso y por eso tan importante lo que tú nos decías al comienzo. Generar esa cosmovisión bíblica es Dios está presente en todo lo que hago. Sí. Y aun cuando yo escucho un joven o cuando escucho un niño con una situación que yo no puedo cambiar, porque yo creo que hay muchas veces que te ha pasado, donde tú dices, si fuera mi hijo, yo no haría esto, o si me lo puedo llevar a mi casa, o si yo le pudiera pagar el colegio para que no deje de asistir, Sí. o le falta el libro y yo se lo compro de mi pensión, pero pues no lo puedes hacer con Sí. todos. Pero ahí es donde está el reto de, Señor, somos equipo. No Somos lo hago equipo, solo. exacto. Trabajas tú conmigo. Espíritu Sí. Santo, yo doy el concepto, por decirlo así, yo doy la enseñanza, yo doy la impartición, pero el Señor es quien convence, Así es. quien llega al corazón, quien Así transforma mismo. la vida. Y ahora que Totalmente. tú dices algo y te pregunto, ¿siempre has trabajado en colegios con cosmovisión bíblica o en colegios que no? Bueno, al principio yo trabajaba en un lugar donde no había cosmovisión bíblica de nada, era pedagogía humanista. Pero como te digo, cuando entré en este colegio, un colegio acreditado de AXI, yo dije, wow, ¿cómo es que nadie está formando fila para venir y enseñar y ser maestro? O sea, es aquí donde tenemos el momento clave. Hace poco estuve leyendo un artículo de la Asociación Estadounidense de Psicología donde dice que el ser humano, a partir de los 9 hasta los 16 años, es el momento donde más sufre.
Y es el momento donde lo tenemos en aula. Así que, maestro, si tú estás sufriendo, sí, es cierto, sufrimos con ellos. ¿Por qué? Porque es el momento donde más cambios hay. Sí. Y dice el artículo, y eventualmente recuperamos felicidad a los 70 años. Imagínate. Imagínate. O sea, todo ese tiempo de transformación física, mental, espiritual, emocional de un ser humano están en el aula. ¿Qué equilibrio tiene que tener el maestro? Claro. O sea, a veces que le pedimos demasiado al maestro, pero el maestro solo no va a poder hacerlo. Por eso es que hay varios libros y hay uno que se llama Caminando con Dios en el aula, que es muy bueno. Pero yo te quiero leer algo de un autor que se llama Sirviendo a Dios en el aula. Él escribió esto en el 2014. Y fíjate lo que dice. Estamos ante una gran oportunidad en el contexto más difícil social y cultural de todos los tiempos. La realidad es que los niños y adolescentes, adultos en desarrollo, que están en nuestras aulas, han incrementado sus niveles de impaciencia e insatisfacción con la vida. Y quieren hacer preguntas y buscan obtener respuestas para las preguntas más profundas de la vida. Están cansados de ser ignorados en su corazón y alma y están abiertos a encontrar significado en lo que están aprendiendo y cómo vivir esta vida que no la entienden. Buscan anclar su alma en vez de negarla. Wow. Este autor hace relación directa con una investigación reciente de Barna Group, Barna que lo hizo con Axi, donde dice que el adolescente, a partir de los 12, estamos hablando de 13 para adelante, está abierto a cualquier tipo de ideas que anclen su alma. ¿Qué estamos haciendo nosotros en las aulas? Wow. Hay un libro muy bueno, Me Perdieron, si es que alguien lo puede tener también, donde dice que hemos perdido a nuestra generación porque no hemos aprovechado el momento de esas preguntas claves. Tú sabes que el maestro dice, ay, que vengan listos, preparados. Saben que cuando nosotros entrábamos al aula, yo entraba, le decía, bienvenidos, vengan. Profe, hablemos de la vida. Sí. Eran los temas favoritos de uno. Y yo decía, pero ¿cómo? Yo tengo que enseñar filosofía, tengo que hablar de Aristóteles, Platón y todos estos muchachos que te hicieron. Entonces empecé y hice una estrategia. Y hicimos una caja de preguntas donde ellos ponían preguntas anónimas. Por supuesto que yo sabía todas las letras de quiénes eran por el tema de la caligrafía. Pero nunca lo supieron. Pero nunca supieron que yo sabía quiénes eran los que preguntaban. Y miren las preguntas que hacían. Impresionante. Y luego, y fíjate lo que me... iban, ya era con el último año, pero yo les abría ese espacio porque los estudiantes del último año es como que están más ansiosos porque no saben qué estudiar o hay expectativas de padres que cumplir. Y era un espacio donde ellos tenían ese tiempo para ellos. Y yo traía a otros maestros, los invitaba para que vengan y respondan las preguntas, clasificábamos. Y mira, el nivel más alto de preguntas era con respecto a sexo. Claro. El segundo nivel más alto de preguntas era ¿qué voy a hacer con mi vida? Y el tercer nivel más alto era ¿con quién debo pasar el resto de mi vida? Es decir, ¿con quién me voy a casar? ¿Me tengo que casar? Qué tremendo, wow. No, súper. Alicia, mira, ya se nos fue el tiempo. Sí, el Solo tiempo se quiero fue. terminar con algo y es, a modo de consejo, para todos los maestros que nos están escuchando, ¿qué podríamos decirles en cuanto al legado que la generación de maestros que ya está saliendo, digamos, como del ejercicio y viendo esta nueva generación que se está levantando y está haciendo como esa transición, como que tomando esa responsabilidad de impartir, de enseñar y levantar estas nuevas generaciones? ¿Qué les podríamos decir a ellos? Mirando a esa cámara de allá, ¿qué les podrías decir? Tengo tanto que decirles. Primero decirles, resistan, porque ustedes han sido llamados para impactar a esta generación. Lo segundo que les voy a decir, tomen agua, por favor, vayan al baño. Tómense un tiempo, caminen, lean libros. Un maestro que no lee, un maestro que no se ocupa de su interior, es un maestro que se seca. Busca a otros maestros que te acompañen en la lucha. Porque Jesús dijo, Él tenía su círculo más cercano. Qué importante es que podamos tener un mentor y nosotros ser mentores a los maestros más jóvenes, porque es difícil. El maestro joven dice, ay, esto está difícil, chao, nos vemos
quizás en otro tiempo. Pero sin embargo, el maestro más antiguo, el maestro que ya ha pasado hoy, que nunca llegó tarde ni una sola vez en 20 años, ese maestro tiene mucha riqueza que dar a esta nueva generación de maestros que son poco resilientes, vamos a usar esa palabra, pero que también comprenden y son esos maestros que fácilmente pueden relacionarse con esta generación. Entonces, ese balance es importante tener. El mensaje que les dejo a estos maestros es que primeramente escuchen qué es lo que Dios quiere para sus vidas en esa aula. No permitan que las voces externas apaguen la voz más importante, que es el plan de Dios para la vida de esos estudiantes. Quizás solo vos sos el que va a tener un mensaje directo para poder rescatar a esa alma que está buscando anclarse en algo eterno. No es lo mismo un aula sin Cristo que un aula con Cristo. No es lo mismo un colegio normal que un colegio cristiano. La diferencia, ¿sabes cuál es? La vida eterna. La vida eterna de lo que saldrá de esa aula va a definir el caminar de ese chico en un futuro muy cercano. Wow, qué lindo. Alicia, gracias por compartir de esta mesa con nosotros. Y a ustedes, muchas gracias por haber apartado este tiempo. Este es su programa Charlas que Educan. Les invitamos a suscribirse al canal. Déjenos su opinión. Queremos saber qué piensa acerca del tema que hemos tratado hoy. En una próxima oportunidad estaremos compartiendo también. Dios les bendiga.